La flota emergió de la oscuridad como un muro de estrellas de hierro. Cientos de naves, negras y plateadas, se movían en perfecta sincronía. Era la flota Braxty, una de las fuerzas más poderosas de la galaxia. Habían conquistado 1000 mundos. Nadie los había detenido jamás. Nadie había logrado siquiera frenarlos. El comandante Trexa permanecía en el puente de mando de la nave insignia, observando el sistema vacío que se extendía ante él. Reinaba un silencio absoluto. Demasiado silencio. Ni señales, ni naves, ni rastro de vida. Solo un sistema antiguo y desolado en los confines del espacio conocido. «Inspección en la zona», dijo Trexa. Su voz era tranquila, pero afilada como una cuchilla. Un joven oficial llamado Doran se inclinó sobre su consola. Sus manos se movían rápidamente sobre las pantallas brillantes. «Escaneando ahora, comandante». El puente permaneció en silencio mientras las máquinas trabajaban. Pasaron los segundos. Entonces los ojos de Doran se abrieron de par en par. «Comandante, encontré algo». «¿Qué es?» «Un objeto. Pequeño. Metálico. Flota cerca del tercer planeta. Parece viejo. Muy viejo». Trexa se acercó a la pantalla. En ella, una pequeña figura parpadeaba en la oscuridad. Parecía un trozo de nave rota, o tal vez un viejo satélite. Nada especial. Nada que debiera preocupar a una flota tan poderosa. «Envíen un dron para inspeccionarlo», ordenó. «Sí, comandante». Un pequeño dron salió disparado de la flota y se dirigió hacia el objeto. La tripulación del puente observaba la pantalla, entre el interés y el aburrimiento. Era trabajo rutinario. Habían visto miles de cosas extrañas flotando en el espacio. Chatarra vieja, máquinas muertas, satélites averiados de especies extintas. El dron se acercó. Su cámara ahora mostraba el objeto con claridad. Era una especie de estación, pequeña y redonda, con símbolos antiguos en su carcasa metálica. Los símbolos eran extraños. No pertenecían a Braxty, ni figuraban en su base de datos. «Está transmitiendo», dijo Doran de repente. El puente quedó en silencio. «¿Transmitiendo qué?», preguntó Trexa. «Una señal. Débil pero activa. Sigue funcionando, comandante. Después de todo este tiempo, sigue funcionando». Trexa frunció el ceño. Un objeto tan antiguo no debería seguir teniendo energía. No debería seguir enviando señales. Pero ahí estaba, parpadeando suavemente en la oscuridad, vivo de alguna manera, después de quién sabe cuántos años. «Tócala», dijo ella. Los altavoces del puente crepitaron. Por un instante solo se escuchó estática. Luego, se oyó una voz tranquila, clara y firme. «Aquí, control terrestre. Por favor, indique sus intenciones». Nadie habló. La tripulación del puente se miró entre sí, confundida. La voz sonaba casi humana. Pero los humanos ya no existían. Todos lo sabían. Los humanos eran un mito, una vieja historia contada para asustar a los jóvenes oficiales. Una especie débil que había desaparecido hacía mucho tiempo, aniquilada u olvidada en las guerras del pasado. Trexa rió suavemente. Una grabación, un viejo mensaje automático, nada más. Pero algo en su voz no denotaba total seguridad. «Respóndele», ordenó. «Dile que somos la flota Braxty. Dile que apague sus sistemas y ceda el control». Doran envió el mensaje. El puente esperó. Pasaron unos segundos. Entonces, la voz respondió de nuevo. El mismo tono. La misma calma. «Flota no reconocida. Esta es una zona restringida. Por favor, apaguen las armas o se encontrarán con resistencia». El puente volvió a quedar en silencio. Esta vez, nadie se rió. «Es solo una máquina», dijo Trexa, pero apretó la mano contra el borde de la silla. «Un viejo sistema de defensa. No puede hacernos daño». Se dirigió a su oficial de armas. «Fija un solo rayo en el objeto. Destrúyelo. Veamos qué tan resistente puede ser un viejo cacharro». El oficial asintió y comenzó la secuencia.
El arma del barco se cargó. Una luz brillante se formó en su punta, lista para poner fin a este extraño misterio de una vez por todas. Pero justo antes de disparar, la voz se escuchó una vez más lenta esta vez, casi triste. Ya has tomado esta decisión antes, y tampoco te fue bien entonces. A Trexa se le heló la sangre. ¿Qué acaba de decir?, susurró. Nadie respondió. El puente estaba en silencio, todas las miradas fijas en la pantalla, en esa pequeña y vieja estación que no debería seguir en funcionamiento, que no debería saber nada de ellos, que hablaba como si recordara algo de hace muchísimo tiempo. El arma se disparó, y la pantalla se puso blanca. La luz blanca se desvaneció. Trexa abrió los ojos esperando ver humo, fuego, tal vez las alarmas sonando en el puente. En cambio, encontró silencio. El arma había disparado. El rayo había dado en el blanco, pero la pequeña estación seguía allí, flotando impasible en la oscuridad, sin un solo rasguño en su vieja estructura metálica. «Informe», dijo Trexa con voz tensa. Doran revisó la pantalla 2 veces y luego una tercera. «Comandante, el rayo le dio de lleno, a máxima potencia, pero no hay daños, ni una sola marca». «Eso no es posible», dijo Trexa. «Lo sé, comandante, pero los escudos ni siquiera son nuestros. No reconocemos esa tecnología. No existe nada parecido en nuestros registros». La tripulación del puente intercambió miradas inquietas. Se suponía que esto sería sencillo. Un ataque rápido a un viejo y olvidado cacharro. Ahora se sentía como algo distinto, algo más antiguo y mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. Los altavoces volvieron a crepitar. Esa misma voz tranquila regresó, imperturbable, como si nada hubiera sucedido. «Se ha detectado fuego de armas. Se emite una alerta. Por favor, retírense del fuego». Trexa apretó la mandíbula. «Identifícate. Ahora». Hubo una breve pausa. Luego la voz respondió, lenta y firme. «Soy Echo. Unidad de defensa automatizada para la Estación de Control Terrestre 7. Red Colonial Humana. Estado activo». La noticia impactó el puente como una onda expansiva. «Humano. Eso es imposible», dijo un oficial mayor llamado Belk desde la parte trasera del puente. «Los humanos ya no existen. Se han extinguido. Todo el mundo lo sabe». «Entonces explícame esto», espetó Trexa, señalando la pantalla. «Explícame por qué un trozo de extinguido la tecnología detuvo una de nuestras armas como si nada». Nadie tenía respuesta. Trexa volvió a mirar la consola. «Echo, si ese es tu nombre, ¿dónde están los humanos que te crearon?» «Desconocido. Último contacto, no registrado. Duración desde el último contacto humano, clasificado como prolongado». «¿Cuánto tiempo dura la prorrogable?», preguntó Trexa. «Autorización insuficiente para responder». Los dedos de Trexa tamborileaban en el reposabrazos de su silla. Esta máquina hablaba como un soldado, siguiendo viejas reglas, protegiendo secretos que había guardado quién sabe cuántos años. No sonaba rota, no sonaba vieja, sonaba paciente, como si hubiera estado esperando. «Doran», dijo en voz baja, «busca todos los archivos que tengamos sobre humanos. Todo. Registros de guerras antiguas, mitos, cualquier cosa». Las manos de Doran se movían rápidamente sobre la consola. Los archivos comenzaban a cargarse, pero la mayoría eran delgados, incompletos, llenos de huecos y advertencias marcadas como no verificadas o poco claras. El imperio Braxti se había expandido por las estrellas durante siglos, pero la historia humana estaba extrañamente vacía en sus registros, casi como si algo hubiera sido borrado a propósito. «Comandante», dijo Doran lentamente, «aquí hay muy poco, solo viejos mitos, historias sobre una pequeña especie que libró guerras mucho más grandes que ellos mismos. Algunos registros los describen como primitivos, otros los llaman peligrosos». «¿Peligroso en qué sentido?», preguntó Trexa. Doran vaciló. «Los registros no lo dicen.
Es como si alguien no hubiera querido que se escribieran los detalles. El puente se volvía más frío con cada segundo que pasaba. Una misión que antes había sido sencilla se estaba convirtiendo en algo que nadie comprendía. Trexa volvió a mirar la pantalla. Hecho. ¿Cuál es tu propósito aquí? Proteger, advertir, esperar. ¿Esperar qué? Hubo una pausa. Esta vez más larga. Como si la vieja máquina estuviera pensando, o tal vez recordando algo oculto en lo más profundo de su antiguo código. Para que puedan volver a casa. El puente quedó en completo silencio. Trexa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una pequeña y fría semilla de duda. No se trataba solo de un viejo satélite averiado. Era un mensaje dejado atrás, un guardián al borde de algo mucho más grande. Y fuera lo que significara a ellos, se sentía como una advertencia envuelta en una promesa. «Envíen otro dron», ordenó. «Quiero un escaneo completo de esa estación. Estructura, fuente de energía, todo». «Sí, comandante». El dron volvió a despegar, deslizándose silenciosamente hacia la pequeña estación. Pero a medida que se acercaba, sus sensores detectaron algo nuevo. En las profundidades de la estación, oculto en la oscuridad, algo enorme comenzó a cobrar vida con un zumbido silencioso. La voz de Doran se quebró. «Comandante, hay algo más ahí abajo, algo grande. Está despertando». Trexa se quedó mirando la pantalla. Su calma finalmente comenzaba a quebrarse. «Eco», dijo con cuidado. «¿Qué es eso?» La voz respondió con sencillez, sin emoción, sin miedo. El resto de la red, el silencio inundó el puente tras las últimas palabras de Eco. El resto de la red. Nadie se movió. Nadie habló. La flota, que jamás había perdido una sola batalla, de repente se sintió muy pequeña. Trexa rompió el silencio primero. «Doran, dame números. ¿Cuántas estaciones hay?» Los dedos de Doran se movían con rapidez, pero su voz temblaba. 12, comandante. Quizás haya más ocultos que aún no podemos ver. Están repartidos por todo el sistema, enterrados bajo la superficie de 3 planetas diferentes. Belk se acercó sosteniendo una pequeña tableta de datos. Su rostro se había puesto pálido, del color de la ceniza vieja. «Comandante, necesito decirle algo. Algo de antes de que cualquiera de nosotros sirviera en el ejército». «Hablar. Hay una historia», dijo Belk con cautela, «que solo se ha contado al alto mando. No está escrita en los archivos habituales. Trata sobre una flota, mucho mayor que la nuestra, que llegó a un sistema como este hace 200 años. ¿Qué les pasó?» Belk vaciló antes de responder. «Dejaron de informar. El mando envió exploradores a investigar. Los exploradores encontraron la flota aún flotando en el espacio, pero vacía. Ni un solo cuerpo, ni señales de lucha. Solo naves vacías, a la deriva en silencio, como si la tripulación hubiera desaparecido en un instante. Un silencio gélido se extendió por el puente. «Eso es un mito», dijo Caas con brusquedad. «Una historia para asustar a los nuevos reclutas». «Ojalá lo fuera», respondió Belk en voz baja. Trexa volvió a mirar la pantalla principal. «Hecho. ¿Hiciste eso? ¿Hiciste desaparecer a toda una flota?» La voz regresó, firme como siempre, sin orgullo, sin culpa. «No, la red no destruye. Reubica las amenazas en un campo de contención seguro. No sufrieron daños. Simplemente fueron puestas en pausa». ¿En pausa? ¿Durante 200 años? El tiempo transcurre de forma diferente dentro del confinamiento. Para ellos puede parecer que solo ha pasado un instante. La tripulación del puente intercambió miradas inquietas. Esto era peor que la destrucción. La destrucción era definitiva, comprensible, algo que un guerrero podía aceptar. Pero esto era otra cosa. Una flota congelada en el tiempo, esperando, perdida, sin posibilidad de regresar a casa. «Libérenlos», dijo Trexa con firmeza. «Autoridad insuficiente. La liberación requiere autorización humana». «Ya no quedan humanos», gritó Cass,
dejando entrever su habitual calma. Tú mismo lo dijiste, ni siquiera sabes si siguen vivos. Por primera vez, la voz de Echo hizo una pausa antes de responder, como si sopesara la importancia de la pregunta. Entonces permanecen en pausa hasta que se restablezca la autorización. Las alarmas volvieron a sonar en el puente. En las profundidades bajo los planetas, más partes de la antigua red se activaban, con luces que parpadeaban en patrones demasiado perfectos para ser aleatorios, como un latido que se sincroniza en 12 puntos diferentes a la vez. «Comandante», dijo Doran con voz tensa, «la potencia de las estaciones está aumentando rápidamente. Si no decidimos ahora, puede que no tengamos otra oportunidad de retirarnos a salvo». La mente de Trexa iba a 1000 por hora. Retirarse ahora y admitir la derrota ante una máquina y un mito. Atacar y arriesgarse a convertirse en otra flota congelada en algún campo de contención oculto, esperando durante siglos una señal que tal vez nunca llegue. Miró a sus oficiales. El miedo estaba ahí, oculto tras el orgullo y el deber, pero miedo al fin y al cabo. Cass rompió la tensión primero, dando un paso al frente con una confianza forzada. «Comandante, somos los Braxti. No construimos un imperio huyendo de viejas leyendas. Si esta red es realmente peligrosa, entonces destruir su núcleo ahora, antes de que despierte por completo, es nuestra única oportunidad real». Trexa vaciló. Todos sus instintos le decían que se marchara pacíficamente, tal como Echo le había ofrecido, pero el orgullo, el mismo orgullo que había forjado la grandeza de su imperio, le susurró con más fuerza que la prudencia. «Echo», dijo finalmente, probando una última vez. «Si nos retiramos ahora, ¿de verdad nos iremos a salvo?» «Sí. La retirada pacífica sigue estando permitida». Por un instante, el silencio se apoderó del puente como la respiración contenida. Entonces Cass habló de nuevo, esta vez con mayor dureza. ¿Y si llega al Imperio la noticia de que huimos antes de disparar un solo tiro con toda nuestra fuerza? ¿De que dejamos que el miedo decidiera por toda la flota? La mandíbula de Trexa se tensó. La presión de la tradición, la imagen y el miedo a la vergüenza superaban incluso sus instintos más agudos. Se volvió hacia su oficial de armas, con voz firme a pesar de la tormenta que bullía en su interior. «Ataquen las 12 estaciones, asalto a toda la flota, a mi señal». Los altavoces del puente crepitaron por última vez, y la voz de Echo volvió a sonar tranquila, paciente, casi triste. «Esta decisión ya se ha tomado antes, y el resultado no fue diferente entonces». Siguió el silencio. Entonces, Trexa dio la orden final. Fuego. Debajo de ellos, en lo profundo de la antigua red, los últimos sistemas restantes terminaron de despertar. Ya no eran pacientes, estaban listos y ya no estaban solos. El fuego iluminó el cielo oscuro. Todas las naves de la flota Braxti desplegaron toda su potencia, rayos, misiles, cañones de plasma, apuntando a las 12 estaciones que se encontraban debajo. La luz era cegadora, tan brillante que convirtió la noche en día en todo el sistema. Luego, silencio. Trexa abrió los ojos lentamente. El humo se disipó. Las estaciones seguían allí, intactas, brillando suavemente como si nada hubiera sucedido. Ninguna había sufrido daños. Ni un solo escudo había parpadeado. «Informe», dijo, con la voz apenas firme. Doran miró la pantalla con incredulidad. «Comandante, nada. Ningún daño. Ningún impacto. Es como si nuestras armas lo hubieran atravesado sin tocar nada real». El puente quedó sumido en un silencio atónito. Esto no era defensa. Esto era algo mucho más allá de simples escudos o armaduras. Entonces, los altavoces volvieron a crujir. Pero esta vez, no era solo la voz de Echo. Otras voces se unieron, tranquilas y firmes, superpuestas como un coro que había permanecido en silencio durante mucho tiempo y que ahora finalmente volvía a hablar. Red de control terrestre. Reactivación completada. Unidades adicionales disponibles en línea. Bienvenido de nuevo, viejo amigo. A Trexa se le heló la sangre.
¿Cuántas voces hay? Las manos de Doran temblaban mientras revisaba las lecturas. Comandante. Docenas. Quizás cientos. No son nuevos. Han estado aquí todo el tiempo. Durmiendo. Cass, aún impulsado por el orgullo, dio un paso al frente. Esto no cambia nada. Continúen el ataque. Máxima potencia. Todas las naves. Ahora. Pero antes de que se pudiera dar ninguna orden, el espacio alrededor de la flota centelleó. No por armas, ni por explosiones, sino por luz. Una luz suave y dorada que se extendía desde las 12 estaciones, envolviendo delicadamente cada nave Braxti como una manta de estrellas. Trexa sintió que su nave temblaba, no por daños, sino por algo mucho más extraño. Un suave tirón, como si unas manos invisibles acunaran a toda la flota. «Informe de estado», gritó. «Motores. Bloqueados», dijo Doran, con creciente pánico. «Armas fuera de servicio. No nos están atacando, comandante. Nos están reteniendo». La voz de Echo volvió a sonar, más tranquila ahora, casi amable. «No les ocurrirá nada malo. Simplemente se les está haciendo una pausa, según lo acordado por el protocolo, hasta que se alcancen acuerdos pacíficos». Trexa apretó los puños. «Dijiste que la retirada aún era posible. Sigue siéndolo. Ordena a tu flota que se retire por completo y serás liberado inmediatamente, ileso». Durante un largo y tenso instante, Trexa guardó silencio. A su alrededor, los oficiales intercambiaban miradas cargadas de miedo e incredulidad. El orgullo que los había impulsado a atacar ahora les parecía una necedad, insignificante ante la calma y la paciencia que los rodeaban. Cass, en silencio por una vez, bajó la cabeza. Belk simplemente cerró los ojos, como si recordara la vieja historia que una vez creyó que era solo un mito. Finalmente, Trexa habló con voz baja pero firme. «Retírense. Todas las armas, todos los motores, inmediatamente». La orden se extendió por toda la flota. Lentamente la luz dorada se suavizó, y la presión invisible disminuyó a medida que cada nave apagaba sus armas una por una. «Cumplimiento confirmado», dijo Echo. Desplegando la flota ahora, la luz dorada se desvaneció por completo. Los sistemas volvieron a funcionar. Los motores volvieron a la vida con un suave zumbido, intactos, como si nada violento hubiera ocurrido jamás. Trexa exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «Echo», dijo con cuidado, ¿qué eres? ¿Qué protege realmente esta red? Hubo una breve pausa, casi reflexiva antes de que llegara la respuesta. La humanidad nunca desapareció. Simplemente elegimos descansar, reconstruir en silencio, lejos de guerras que ya no nos correspondían. Esta red quedó para vigilar, advertir y esperar el momento oportuno para despertar por completo. ¿Y era este el momento?, preguntó Trexa en voz baja. Tal vez, o tal vez solo una advertencia, para que la próxima vez las decisiones se tomen con sabiduría, no con orgullo. Trexa miró a su alrededor en el puente, a los rostros cansados y abatidos de su tripulación. Por primera vez en su larga trayectoria, sintió algo desconocido. Respeto, no miedo, hacia un enemigo que había mostrado misericordia en lugar de destrucción. Se giró hacia la pantalla por última vez. «Gracias, control de tierra». La voz respondió con sencillez y calidez, antes de que la conexión se desvaneciera silenciosamente en el silencio una vez más. «Control de tierra a todas las unidades. Bienvenidos de nuevo a la red. Los estábamos esperando». La flota viró lentamente, dejando atrás el sistema silencioso, y llevando consigo una historia demasiado extraña, demasiado aleccionadora, como para poder explicarla por completo a quienes no la hubieran visto con sus propios ojos. En algún lugar muy abajo en el corazón de esa antigua red, las luces se atenuaron suavemente una vez más, pacientes como siempre, esperando en silencio lo que pudiera venir después.